Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarles, compañeras, compañeros, docentes, directivos. Este video con el siguiente tema que espero sea de su interés. En esta ocasión queremos hablar con ustedes acerca de la observación de clase. Entre paréntesis pusimos aquí de manera presencial y bueno, para el ciclo escolar 2021-2022. ¿Cuáles serían aquellos elementos? Pues de primera instancia podemos considerar que básicamente el quehacer docente, la tarea educativa, puede estar en tres grandes rubros: lo que es la planificación de la misma, el planear esa cotidianidad; después el impartir la clase, el organizar las actividades eh, con los niños; y al final, pues evaluar, valorar si lo que planificamos, lo que planeamos, las clases tal como las desarrollamos, las secuencias didácticas como se desarrollaron, funcionaron para que los alumnos alcanzaran los aprendizajes esperados. Entonces, este es el triunvirato: planear, impartir clase y evaluar. Entonces, vamos a hacer un poquito de retroalimentación de cada uno de esos aspectos, porque se ve muy sencillo, pero realmente cada uno de ellos lleva sus diferentes bemoles. Por ejemplo, cuando hablamos de planear, ¿qué implica planear una clase? Bueno, primeramente implica retomar el diagnóstico del grupo. Es muy importante que a principios de ciclo escolar se inicie de esta manera, retomando todos los elementos que uno sea capaz de manejar, de considerar para la toma de decisiones. Aquí siempre he puesto yo el ejemplo. A veces consideramos, por ejemplo, estilos de aprendizaje o canales sensoperceptivos, por ejemplo, de los chicos, ¿no? Y decimos, bueno, ¿para qué te sirve haber detectado que tu grupo es pasivo si la dinámica de clases que estás implementando no fomenta otro tipo de actividad? ¿O para qué te sirve a ti saber que un 70-80% de tu grupo es kinestésico, pero en tu semanario sigues planificando actividades donde casi todo el tiempo estás tú hablando, estás exponiendo, el niño escuchando, y no vemos mucho uso de material concreto, ni que el niño esté manipulando, ni que involucre mucho su cuerpo para el aprendizaje? Entonces, por eso mencionamos, el diagnóstico del grupo debe contener información que te sea útil y que seas capaz de manejar y transformar esa información eh, en las actividades acordes a esta parte. Otro elemento a considerar en la planeación es leer las competencias y aprendizajes a desarrollar. Eh, Actualmente, por la cuestión de pandemia, hemos simplificado mucho tal vez nuestro formato de planeación, pero recordemos que cada asignatura se debiera planificar de un modo diferente. O sea, no puede existir un mismo formato para las mismas asignaturas, porque un ejemplo así muy concreto: en español debe estar presente las prácticas sociales del lenguaje. En matemáticas, más importante aún que el aprendizaje esperado, debería estar las intenciones didácticas. O sea, son particularidades de cada asignatura y así nos podemos seguir. Entonces, leer las competencias. ¿Cuáles son las competencias de asignatura? ¿Qué es lo que yo debo desarrollar en esa competencia? Con mis alumnos es muy importante, y obviamente los aprendizajes a desarrollar, por eso está subrayado, ¿no? Partimos, uno de los ejes fundamentales de la planeación es el aprendizaje esperado. Hay compañeros que siguen utilizando de repente, por ejemplo, los estándares curriculares, pero si revisamos planes y programas de estudio, no se refiere a que los estándares curriculares sean una parte, un integrante o un elemento a considerar para la planeación. Los estándares curriculares tienen otra función, pero bueno, no es el tema de esta sesión. Otro elemento a considerar al momento de planear, pues es retomar los conocimientos previos de los alumnos. Siempre les he hecho yo la sugerencia que estos temas nuevos o ese rescate de los conocimientos previos, a que yo le llamaba competencias previas, se haga los días viernes. El día viernes tú sondees, tú explores qué tanto el alumno sabe, domina del tema que vas a impartir,
Y a partir de esta información, tú planificas el fin de semana y el lunes ya vienes con las actividades listas. Entonces, planificar, planear. Utilizo mucho los dos términos porque siento que son simples tecnicismos y nosotros sabemos a lo que se refiere, ¿no? Tanto planear como planificar. Entonces, si tú haces tu planeación a partir de los conocimientos previos de los alumnos, pues entonces esos conocimientos previos, como su nombre lo dice, previo a la planificación, debes tú sondearlos, debes explorarlos y conocerlos. Otro elemento, pues, es el conocimiento y la selección metodológica, que va de la mano un poquito con lo que te mencioné hace un momento, ¿no? Cada asignatura se trabaja de un modo diferente, tiene su propio enfoque, sus propios propósitos y su propia metodología. Hay proyectos científicos, hay proyectos didácticos, hay asignaturas que se basan en el aprendizaje basado en problemas, por ejemplo, entonces, tendríamos que tener este conocimiento también. Después viene, pues, el diseño de las estrategias. Aquí básicamente se ha sugerido que se trabaje a partir de secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es una concatenación de actividades diseñadas de tal modo que van a permitir que el alumno alcance un aprendizaje esperado. Es decir, que si no se realiza como las diseñamos, tal vez pueda tener otro resultado. O sea, la gran diferencia entre simples actividades o una numeración de actividades a una secuencia didáctica, la cual inclusive lleva una estructura de actividades de inicio, que aquí podemos incluir las que serían de retomar los conocimientos previos, de generar el rapport, la cuestión de la motivación, cómo vas a motivar para iniciar con esa clase. Todo esto entra en esta primera parte, que es el inicio. Después viene el desarrollo con las actividades fuertes, actividades las cuales están pensadas y diseñadas para que el alumno logre los aprendizajes esperados. Y al final, la actividad de cierre, donde tal vez varías un poquito algunas de las actividades que pusiste en el desarrollo, las varías un poquito y que implica a lo mejor un grado de dificultad un poco mayor y que te sirva a ti para valorar si el alumno alcanzó el aprendizaje. Recuerda que estamos todavía con este concepto de las competencias y la competencia, ¿cuándo podemos valorar que el niño tuvo un cierto grado de alcance en esa competencia? Cuando este aprendizaje el niño lo puede manifestar en diferentes contextos. Por eso las actividades de cierre tienen también su importancia. Y bueno, y no me quiero alargar mucho, pero básicamente a eso se refiere ese diseño de, de estrategias en cuanto a si lo vamos a hacer a partir de secuencias didácticas o simples actividades. Obviamente vendrá la elaboración de material didáctico y hoy más que nunca, a lo mejor me faltó subrayar aquí esta parte, pero es que venimos de estar año y medio casi a distancia trabajando a partir de plataformas, a partir de las pantallas, entonces realmente es importante volver a retomar algunas situaciones. Yo insisto con esto, no sé cómo le hicieron para dar el tema de las fracciones a distancia, a través de una pantalla. Si ya estando presenciales siempre ha sido complicado, pues ahora imagínense más. Bueno, aquí le pondremos entrecomillado esto de elaboración de material, porque pues sabemos que por la cuestión de la sana distancia y los protocolos que estamos manteniendo en la escuela, ahorita el material compartido pues tiene algunas restricciones. Entonces sería elaborar algún tipo de material o pedir a los niños que lleven sus propios materiales. El diseño de todo esto también ahorita está siendo un poco complejo. Y por último, la organización del tiempo. Aquí siempre he sido yo muy explícito en decir que la planeación no solamente se hace para los alumnos, no solamente es organizar las actividades o las estrategias para que ellos alcancen los aprendizajes esperados, también la planeación es para ti como docente. A nadie se le va a ocurrir en su sano juicio de, no sé, dar un tema de español y que al final va a terminar en un producto que te gusta, una pequeña producción de textos. Escriban media cuartilla de lo más interesante que vimos el día de hoy o escríbanme un resumen de lo que acabamos de ver.
y después, bueno, se te juntan las 20, 30 libretas en el escritorio y ahora vas a dar otro tema, no sé, una exposición de un tema de historia, vas a dejar un cuestionario y resulta que de repente ya tienes ahí las libretas de español, las libretas de historia, el cuaderno, el libro de desafíos matemáticos y tu escritorio ya no tiene espacio para más. La organización del tiempo también es para ti. Deja una actividad que a los niños les lleve algo de tiempo contestar, en lo que tú calificas, por ejemplo, la actividad anterior. O sea, no te atosigues, no te cuelgues ahora sí tú solo. Trata de organizar las actividades de tal manera que te permitan a ti también tener tiempo para hacer las devoluciones de la manera más adecuada. Bueno, en otro momento podremos desglosar mucho más sobre la planeación. Vamos ahora a la segunda parte, que es impartir clases. ¿Qué elementos hay en esta situación? Pues el primero de ellos, a mi consideración, es pues retomar los conocimientos previos de los alumnos, ¿verdad? Para que de ahí se puedan hacer la planificación adecuada. Ya lo comentamos en la diapositiva anterior. Después vendrá la aplicación de las estrategias que ya se planificaron, retomando la metodología seleccionada. Aquí inclusive el trabajo en equipos, en pares, cuando es la puesta en común, en plenaria, todo este tipo de estrategias también se tendrán que ir viendo. Si aplicas, decíamos, el aprendizaje basado en problemas, la clase inversa, pues la aplicación de estrategias es lo que observamos aquí en esta impartición de clases. Otra situación, bueno, ya lo dije, la organización del grupo, los materiales y el tiempo. Y por último, la revisión y devolución de los trabajos en clase, porque esta es una realidad. No siempre y a mucha gente no le gusta llevarse los trabajos a casa para estar calificando ahí por respeto al tiempo de la familia. Pero ¿cómo organizas el tiempo para hacer esa revisión y esa devolución de los trabajos en la clase? Inclusive la devolución de las participaciones. ¿Estás atento? Sabemos identificar cuando el niño ha cometido algún error y podemos retomar ese error como aprendizaje, no como sanción o castigo o menos burla, sino un conocimiento que tenga equívoco el chico, lo sabemos captar de inmediato y lo podemos corregir. ¿Cómo hacemos ese tipo de devoluciones? Y bueno, eh, también en este impartir clases, pues hay muchas cosas, ¿no? La parte más fuerte. Aunque la planeación lleva su tiempecito, pero el impartir las clases no es cosa tan sencilla. Aquí decíamos, viene la organización del grupo, los materiales y el tiempo. Y dentro de esto tenemos la dinámica de participación de los alumnos. Son pasivos, son poco participativos, ¿y qué haces al respecto? Aquí se está dando mucho, sobre todo en las escuelas que están trabajando en la clase, ya las clases presenciales, pero alternadas, viene un 50% en la mitad del grupo, el otro 50% al día siguiente, pues estamos encontrando que mi mismo grupo dividido en dos subgrupos, a lo mejor el grupo de los lunes es pasivo. Son poco participativos y el de los martes no, esos no les cierro la boca, están participando todo el tiempo, ¿no? Son reactivos, propositivos, son creativos y sobre todo aquí hay un elemento muy importante. A veces cuando hacemos observación de clase, pues checamos mucho al maestro, ¿no? A ver, está aplicando lo que viene en su planeación, utiliza un lenguaje sencillo, sabe exponer, domina el tema con claridad, está atento a las preguntas de orden operativo que dice que hace el niño, está atento a situaciones de tipo conductual, todo hacia el docente, ¿no? Y a veces nos importa, no, se nos olvida voltear la mirada hacia la esencia de la clase. Bueno, y todo esto que está haciendo el maestro, y la manera en que dio la clase, y la manera en que organizó el grupo, ¿está funcionando? Y la pregunta central es, ¿hay evidencia de que se está aprendiendo? Eso no es tan sencillo de observar. Y a veces en una sesión, pues no se puede apreciar porque es un proceso. O sea, cuando uno entra, así te guste, una hora a observar la clase de un compañero docente, pues en una hora muchas veces no se puede verificar si el aprendizaje esperado que aparece en la planeación se dio. Pero ¿qué evidencia se está dando?
¿Qué evidencia hay de que está aprendiendo? Debe haber alguna, ¿no? Insisto, a lo mejor desde la misma, cuando te das cuenta que los niños son muy propositivos, son muy creativos, están levantando la mano todo el tiempo, ¿qué tipo de dinámica ha establecido el docente? Entonces, esto es muy importante. Todo lo que está realizando, ¿deja evidencia de que se está aprendiendo? Y bueno, aquí hacemos otra vez el resumen. Desde mi punto de vista, el quehacer docente estriba en 3 puntos, que sería planear, impartir clase y evaluar. Entonces, nos falta ¿cuál? Evaluar, ¿verdad? Bueno, ¿qué observamos? ¿Qué podemos, o qué, más bien, primeramente, en este aspecto, en este rubro, ¿cuál es la tarea del docente? Bueno, pues primero, armar sus instrumentos de evaluación. Insisto mucho en esta parte. eh, Tendría que ser de acuerdo a las características de cada asignatura, aunque hay compañeros que utilizan la misma lista de cotejo, escala de valoración, y con eso evalúan de igual manera todas las asignaturas, ¿no? Pero bueno, son procesos, cada quien está en un camino hacia hacer cada vez mejor su trabajo, ¿no? Pero bueno, primeramente, pues armar los instrumentos de evaluación, algo que constate que el niño está aprendiendo. Otra situación es las devoluciones cotidianas, que generalmente son escritos que hacemos en el cuaderno o ahora con el uso de las tecnologías, algunos audios que mandamos a los padres de familia para que nos apoyen a corregir algunas situaciones que hemos identificado con sus niños. Y algo muy importante, la selección de productos e insumos para ser evaluados. A veces encontramos planeaciones donde viene un apartado para este aspecto de la evaluación, pero cuando lo leemos, ¿cómo va a evaluar toda la secuencia didáctica que diseñó el profe? Y abajo nada más dice, con el trabajo correcto de los alumnos, con la valoración que se haga de los ejercicios del libro de texto. O sea, lo dejamos muy, muy general. En algunas ocasiones yo les he escrito a los compañeros que he tenido a bien revisar sus planeaciones. Bueno, pues yo me imagino, aunque aquí viene de manera muy sucinta, demasiado breve, cómo vas a evaluar, pero pues yo me imagino que esto lo tienes perfectamente bien detallado en los instrumentos de evaluación y ya nada más en la planeación se hace una pequeña referencia a cómo va a ser. Entonces, también es correcto esta parte, ¿no? Pero esa está la parte fundamental. Armaron sus instrumentos de evaluación, las devoluciones cotidianas y la selección de productos e insumos para ser evaluados. Entonces, de todas estas actividades, son como 6, 7 actividades que pusiste en tu secuencia didáctica en el inicio, desarrollo y cierre, pero ¿cuál de todas estas es la que vas a considerar para la valoración, para la evaluación? Y aquí generalmente son las actividades de cierre, por lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? Las actividades de desarrollo muchas veces son corresponder hojas impresas, armar la exposición, hacer un borrador de sus láminas, contestar un ejercicio del libro de texto, una tarea de investigación que dejamos, pero después de todas esas series de actividades te llevan a un producto final, que es con el cual yo voy a considerar, ya te hiciste tu exposición, perdón, ya hiciste tu investigación, ya hicieron sus mapas mentales del tema que les tocó, a lo mejor ahora sí viene la exposición y esa exposición es la que yo voy a valorar como producto. Recuerda lo que dice Pedro Ravela, no todo lo que se hace en el aula tiene que ser evaluado. Y eso nos quita un peso de encima para que no tengas que estar con tu tablita ahí, tus cuadros y tus listas de cotejo y poniendo palomita y palomita a lo que se hizo o lo que no se hizo. Hay que aprender a seleccionar cuál de las actividades es la que voy a considerar en este sentido. Bueno, evaluar también implica un vínculo ineludible entre el aprendizaje esperado y la evaluación. Por eso yo he sugerido en diversas ocasiones que eh, el aprendizaje esperado lo transformes en un indicador dentro de tu escala de valoración, dentro de tu rúbrica, a ser considerado. O sea, ¿qué es lo que voy a evaluar de este proyecto de español? Agárrame tu aprendizaje esperado, a veces puede partir en dos y me refiero a partir en dos y convertirlo en dos indicadores que vas a valorar. Entonces, esa es la esencia. De otra manera, no estamos aquí para revisar si el trabajo está bonito o no está bonito. Estamos aquí para revisar si se logró el aprendizaje. Entonces,
por eso está subrayado, por eso lo puse en cursiva también, porque el quehacer más importante en la tarea de evaluar es establecer un vínculo entre el aprendizaje esperado y la evaluación. Otro aspecto es que lo que subjetivamente se ve en el aula, objetivamente queda plasmado y es evidente en el instrumento. Entonces tiene que haber esa coherencia entre lo que estamos observando cotidianamente y lo que se va a plasmar a final de cuentas. O sea, la evaluación formativa y la sumativa son complementarias, no tienen que verse como cosas distantes, sino que aquí es donde es la increíble tarea que tienen que hacer ustedes, compañeros docentes, los malabares tremendos, para que realmente un 8 tenga un significado muy concreto, muy específico, ajá, a diferencia de un 10 o de un 6. Ujú. Bueno, aquí ya viene evaluación formativa y sumativa. Y bueno, se comprueba en la evaluación el grado de logro de las competencias. Bueno, pues esto fue a grandes rasgos, este quehacer docente que implica planear, impartir una clase y evaluar. Y tenemos que ser muy conscientes que estos tres aspectos, no sé si alcance a ver aquí del lado derecho, le pusimos, pues requieren una autorización, un seguimiento. Tenemos el derecho a que nos hagan este seguimiento y las observaciones correspondientes. Esto es muy importante. Entonces, no puedo, se supone que una planeación al final hay un apartado importante que no nada más es un requisito administrativo. La firma del docente del lado izquierdo y el visto bueno del director, firma y sella de la escuela. Y eso a mí, el tener la firma del director y el sello, a mí me está permitiendo la posibilidad y me está dando luz verde para poder pararme frente a un grupo e impartir la clase. Es un documento formal, es un documento que le está dando legalidad a ese impartir clase. Y la evaluación es precisamente, y también viene lo mismo, ¿no? Aquí hablaríamos, por ejemplo, un poquito para darme a entender de cuando convocamos a los padres de familia para entregarle calificaciones. No puedo hacer una reunión con padres de familia si no he hecho mi orden del día y está avisado por el director. Porque es lo que nos avala, compañeros, es lo que nos da certeza y garantía. Yo me presento ante mis padres de familia, entrego los resultados y al momento de entregar esos resultados, y saben ustedes que a veces hay conflictos con algún papá que no está muy de acuerdo, pero el tener yo el visto bueno del director en mi orden del día me está dando esa seguridad y esa garantía de que está mi autoridad respaldando esa reunión. Entonces, por eso pusimos aquí, estos tres aspectos requieren esa autorización. Tenemos derecho a tener ese seguimiento y que nos hagan las observaciones para mejorar. Y bueno, pues aquí ahora sí vámonos al tema de este video, que era la observación de clase. Pues es partir de cómo se reacciona ante la mirada del otro. Dependerá esta observación de clase del motivo de la visita. Obviamente, si nuestras autoridades, llámese el subdirector o el director escolar, el asesor, el auxiliar, el supervisor, el promotor de convivencia, nos visita, pues va a depender mucho de ese motivo. Si es por una queja, me están acusando que soy violento, que soy grosero, uso un lenguaje no apropiado con los niños, pues me voy a poner a la defensiva probablemente, o me va a dar un poquito de temorcito, ¿no? De que, ay, ya me fueron a acusar. Entonces, vamos a reaccionar diferente si sabemos que es por motivo de una queja o si sabemos que es un ejercicio frecuente. Por eso siempre se ha sugerido, compañeros directores, eh, pasen, visiten a los chicos, visiten a sus grupos, acostumbren a los niños a tener la presencia ahí de una autoridad y que no pasa absolutamente nada, e igual con los compañeros, en un simple pasar de repente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, maestra, muy buenos días. ¿Qué están haciendo, muchachos? Leyendo. Ah, ¿qué están leyendo? Ah, estamos leyendo de nuestro libro de lecturas, una lectura muy bonita. A ver, ¿quién me puede platicar? Ah, se trata de un señor que encontró un periódico en una banca y que, ah, perfecto. Bueno, pues cuídense mucho, chicos, ¿eh? Un día vengo a leerles. Ya, una visita a un grupo que no te lleve ni 5 minutos. Si cada directivo hiciera esa visita de 5 minutos a un grupo diferente cada día, pues en una semana ya habría abarcado 10 grupos, ¿no? Habrá otras visitas donde a lo mejor, como mencioné ahorita en mi ejemplo hipotético, simplemente vengo yo como directivo a leerte un cuento
¿O qué están trabajando? Geografía. ¿Van a empezar apenas? Maestro, ¿me permite yo hacer la lectura? Quisiera, deme la oportunidad de leer yo el tema de geografía y ahorita los niños van platicando. No tenemos que presentarnos con un guión de observación ni muy formal, hacerlo, ¿no? Entonces, hacerlo como un ejercicio frecuente, de tal manera que cuando ya venga a lo mejor otro motivo de visita, porque ahora sí quiero observar la clase más en detalle, los niños están acostumbrados a esta parte y los docentes también. Entonces, es muy importante que hagamos esos ejercicios frecuentes. Entonces, insistimos, ¿qué se busca encontrar? Alguien por ahí decía, no recuerdo ahorita en qué video también lo vi aquí en YouTube, que mencionaban, sí, ¿qué se busca encontrar? Pues la verdad es, por todos conocidos esta frase, que si tú quieres buscar algo negativo vas a encontrar en la clase del maestro. Si tú quieres encontrarle algo positivo, le vas a encontrar algo positivo. Entonces, pues para la mejora de la práctica educativa, al menos en las primeras visitas, sí se recomienda que vayas con una mirada positiva. Vamos a apoyar. Todos empezamos, a todo mundo, alguna ocasión nos visitaron y a lo mejor la clase, la asignatura que a mí me gusta más y en las que yo sentía que eran muy bueno, cuando está la mirada del otro, hoy me puse nervioso y ya no salieron las cosas como yo pensaba. Pero insistimos, si vamos primeramente con una mirada positiva, encontraremos situaciones positivas por las cuales felicitar a los compañeros docentes. ¿Qué otra situación? Bueno, ya aquí puse yo 5 puntos, ¿no? Los 5 puntos de observación de clase. Yo recomiendo, primeramente, que se observe el aprendizaje. Si vas a observar ya una clase completa, vas a pasar una sesión de 1 hora, 45 minutos, y esto se aplica también para los compañeros que siguen trabajando en sus clases a distancia. Primeramente, pues sí conocer el aprendizaje esperado. De hecho, desde que empezó la RIE, se daba la recomendación de que todo maestro al iniciar una clase les explicite a sus alumnos el aprendizaje esperado. Que este término aprendizaje esperado ya sea muy común para los alumnos. Que si de repente le preguntamos, oigan, ¿qué aprendizaje esperado están viendo? El niño no se quede con cara de what, sino que sepa perfectamente qué es lo que se está buscando. Ah, nosotros estamos haciendo esta actividad porque queremos comprender esta situación, esta es nuestra meta, este es nuestro aprendizaje esperado. Entonces, al inicio de una clase, que el maestro les diga, chicos, pues hoy vamos a ver este tema y miren, el aprendizaje esperado es que al final nosotros logremos, no sé, elaborar nuestros propios poemas utilizando palabras que riman. Ah, ok, perfecto. Después vendría, pues, y el cómo está llevando el maestro la clase para que se logre ese aprendizaje esperado. Es decir, nos referimos a las estrategias implementadas y las acciones realizadas que permitan que los alumnos estén interactuando y aprendiendo. Eso es básico, cómo lo está llevando el maestro, esa interacción que se da en el grupo. Segundo punto a checar en una observación de clase, yo tengo a bien que sería el tiempo escolar, que todo el tiempo que se está en el aula se esté aprovechando. Un maestro que tiene ya experiencia, un maestro que tiene, iba a decir, ese amor por su profesión, pues todo el tiempo están aprovechando. Y no significa que estén trabajo tras trabajo. He conocido compañeros que de repente dejan una actividad, por ejemplo, 10, 15 minutos que se lleva la actividad, los niños terminan, van, se califican, otros regresan a su lugar y empiezan a platicar, porque pues se da ese tiempo, ¿no? En que el maestro está en el proceso de calificar los cuadernos, pero pues los que terminaron primero, pues están charlando, se puede decir, ¿no? Hasta que llega un punto en que ya se crea un verdadera calamidad ahí en el grupo porque se vuelve desorden. Me ha tocado ver compañeros que termina el niño de calificarse, van a un guacalito que tenían por ahí, recuerdo, que estaba tapado con una franela, levantaban la franela y seleccionaban un libro de nuestras bibliotecas de aula y se ponían a leer.
Entonces siempre se mantenía el orden, entonces el compañero había acostumbrado muy bonito a su grupo, ¿no? Entonces todo el tiempo escolar se estaba aprovechando. Se aprovecha al máximo, dice aquí, pues es el tiempo efectivo de clases, cómo lo ocupa el compañero y que realmente seamos consecuentes. Hay actividades que se pueden realizar en 15 minutos, en 5 minutos. Nosotros mismos, si les damos demasiado tiempo a los niños, después resulta contraproducente porque se acostumbran a un ejercicio que pudieran terminar en 10 minutos, hasta más de media hora se pueden llevar. Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes con la edad, pero también irlos acostumbrando a trabajar a un ritmo adecuado. Este es un segundo punto, cómo se aprovecha el tiempo escolar. Otro tercer punto, ya lo dijimos, el vínculo de la planificación y la clase. Generalmente este es un punto que causa mucha controversia, ¿no? Yo observo la clase, pido la planeación del docente y quiero ver que lo que está trabajando el maestro haya sido plasmado en la planificación. Pues es correcto y no. ¿Por qué? Porque precisamente la interacción de la clase es dinámica, es algo no quieto, algo que se está modificando constantemente. Yo pongo el ejemplo, aplico un ejercicio de divisiones el día viernes y los niños salen muy bien. Perfecto, salen muy bien. Entonces, yo había estado trabajando muchas cosas solamente de reparto y entonces ahora que ya les metí casi, casi para trabajar división, vi que lo pudieron contestar. Entonces, empiezo a planificar la siguiente semana y ya vienen muchos que resolver el libro de desafíos matemáticos, traje ejercicios impresos, ya les voy a enseñar el algoritmo de la división, las partes de la división, la galera, todas esas situaciones, porque mis niños ya están preparados. Y oh sorpresa, el lunes comienzo con el primer ejercicio de reparto donde quiero introducir ese concepto de ya formal de división y resulta que no, que hubo un retroceso, que no me han entendido, que necesito todavía seguir trabajando mucho la parte de la multiplicación y el trabajo en reparto sin llegar a la división, porque ellos no. Y entonces a lo mejor recibo la visita de mi supervisor y pues aquí en matemáticas aparecen muchos, muchos ejercicios de división, profe, y usted no lo está trabajando. Entonces, para mí el eje fundamental es la conversación, la plática. Y este es un elemento cuando se hace una visita de observación de clase ya más formal. No podemos simplemente retirarnos, entrar como autoridades con nuestro formulario, con nuestro guión, mover la cabeza negativamente o afirmativamente, nada más espantando a los compañeros docentes, a los mismos niños, y después sin más, con permiso, maestro, muchas gracias, niños, hasta luego, y retirarme. Claro que no. Dale la oportunidad al compañero de poder explicitar, de que te pueda explicar algunas situaciones que inclusive nacen de la misma necesidad a veces de los docentes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto es perfectamente bien por el ejemplo que estoy poniendo, una conversación, una plática donde el maestro pueda explicarte esta parte, ¿no? Decir, ¿qué crees? Pues yo pensé que ya los niños y me iban a entender bien esta parte de la división y pues no, tuve que ir haciendo unas adecuaciones y regresarme un poquito al tema anterior, pero para esto es muy importante, yo lo he dicho también, que la planeación no sea un documento este, mm, exageradamente limpio, inmaculado, que solamente se ve que se abrió cuando lo firmó el docente y el director. Yo siempre he dicho que la planeación tiene que ser un documento, si me permiten la palabra, pues sucio, un documento que se note, que es un instrumento pues de trabajo, es un instrumento de chamba y como cualquier herramienta, ya está despostillado, tiene sus remiendos porque se usa constantemente. A este aspecto me refiero, si tú pudieras ir palomeando en color verde las actividades que vas realizando, tachar de rojo aquellas que no aplicaste porque no te dio tiempo o porque viste que los niños no estaban preparados todavía eso. Es decir, lo que viene aquí, haz las adecuaciones escritas, redáctale por ahí, porque si de repente hacemos una visita como autoridades
al salón y tú me quieres cuentear de que, ay, no, es que, ¿qué crees que tuve que hacer estas adecuaciones? Porque no estoy trabajando lo que viene en la planeación, porque hice alguna adecuación, pero si yo reviso las planeaciones de semanas anteriores y veo que jamás has hecho una, adecuación, alguna redacción por ahí a lápiz, a pluma, sí, alguna adecuación, pues voy a pensar que me estás cuenteando, ¿verdad? Porque qué casualidad que el día que sí recibes visita, ahí sí estás haciendo adecuaciones, ¿no? Entonces, esto que se note, que sea un trabajo constante, pues no, no trabajé este tema de formación cívica, lo tacho, ya no me dio tiempo, y más a hoy en día que estamos trabajando al 50% y que como ya mencionamos hace un rato, me ha tocado mucho conocer casos donde el grupo que viene los lunes es diferente al grupo que viene los martes. Inclusive sé de compañeros que están realizando dos planeaciones diferentes, una para los niños del lunes y otra para el niño del martes. Han tenido que llegar a este extremo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el punto de las adecuaciones escritas. Cuarto elemento a observar en una visita a clase. Pues primeramente que esté todo esto dentro de un marco de inclusión y equidad, donde todo esto se permee, no necesariamente va a estar plasmado en la planificación, pero la manera en que el docente se expresa con sus alumnos, la manera en que responde a las preguntas, en que ha organizado al grupo, eh, en que integra a todos los alumnos, pues es este marco de inclusión y equidad. Obviamente, que se trabaje educación socioemocional, ahorita es uno de los ejes fundamentales. Ahora que fue el periodo de recuperación, se solicitaba que dejáramos la mirada en español y matemáticas y educación socioemocional por el tema de la pandemia, por el tema tan sensible de cómo venimos todos, ¿no? Cómo regresamos. Entonces, esto tiene que estar presente en estas observaciones de clase, no como una área, que sí lo es, un área de desarrollo, ¿no? Aparte tendrá su horario, sus días en específico cuando se trabajan, pero se ha solicitado que esto, más allá de la, iba a decir asignatura, más allá del área específica que se tiene, que en todo momento, todos los días estemos trabajando esta parte socioemocional. Y otra situación, pues aquí ya relacionándole, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, que nos maneja este ambiente de sana y cordial convivencia. Yo sería uno de los puntos que quisiera observar en una clase. ¿Hay un ambiente de sana y cordial convivencia? Si esto es así, ya el 50% está hecho y lo estás haciendo excelentemente bien. Primero es esto. Y recuerda que ahorita esta es la prioridad. Primero, bueno, ya que estoy tocando el tema, lo primero es garantizar la salud de los niños. Por eso seguimos haciendo los filtros, por eso seguimos cuidando la sana distancia, por eso traen ellos su kit con su gel, usamos el cubrebocas, tratamos de mantener a los niños seguros físicamente en la cuestión de salud. La segunda prioridad sería este ambiente de sana y cordial convivencia. Y en tercer lugar, como siempre he dicho, ya lo que logran aprender es ganancia, el logro de los aprendizajes esperados, pero en este estricto orden. Quinta, quinto elemento a observar en una clase presencial. Bueno, pues yo estoy incluyendo ahorita el programa escolar de mejora continua, un programa que no debe ser ajeno al trabajo cotidiano del salón de clases, un programa que permea toda y da sentido y en el cual se encuentran inmersas todas esas actividades. Yo en la planeación busco de repente las actividades que se acordaron en el consejo técnico, las actividades a realizar en el mes o esas acciones, esas metas que se programaron en consejo técnico tienen que estar presentes en la planeación y muchas veces te lo dicen los maestros. En esta, ¿qué crees? Que aquí en la escuela acordamos que vamos a seguir retomando las actividades para empezar bien el día. Fue un acuerdo de consejo técnico, así que lunes, miércoles y viernes es una actividad de comprensión lectora. Martes y jueves estamos trabajando operaciones básicas o como un ejemplo, ¿no? Pero debe estar presente ese tema del programa escolar de mejora continua. Y obviamente es un poco repetitivo a lo que dije hace un rato, los acuerdos escolares de convivencia escolar, que son los que norman
cómo se está llevando a cabo las relaciones interpersonales en el salón de clases. Y otros derivados de los acuerdos de consejo técnico escolar y de la misma práctica innovadora del docente. Postdata, algo más. ¿Se debe avisar de la visita? ¿Una visita de observación hay que avisar con anticipación? Pues la respuesta es que esto dependerá de la intención de la misma. No es obligación avisar, puesto que es una de las obligaciones del directivo, del supervisor, del asesor, es una de sus responsabilidades el dar acompañamiento a los compañeros docentes, de dar seguimiento a la implementación de planes y programas de estudio, porque de ahí se derivan las asesorías o las orientaciones que se puedan dar. Pero hay dos modalidades, podríamos decir. Si decimos que no se avisa de la visita, pues es porque queremos observar la cotidianidad del trabajo en el aula. O sea, simplemente como yo les mencionaba, señores directores escolares, a veces estamos todo el día sentados con la plataforma Mige o con otras plataformas, pues de repente dense un descansito, estiren las piernas y váyanse a meter a algún salón y observen lo que se está desarrollando ahí. Observen un ratito la clase, participen a lo mejor en ella. Una visita donde no avisas, simplemente con la intención de observar la cotidianidad, insisto, del trabajo del aula, pues no debe implicar mayor problema, ¿no? Y si avisamos, esas llamaríamos unas visitas ya planificadas. Imagínate decirle al maestro, profesor David, el próximo de este viernes no, porque hay consejo técnico, de este viernes en 8, quiero observar, no sé, la clase de formación cívica, porque me ha llamado mucho la atención cómo la plasma usted en la planificación. Entonces, esa parte de entender las leyes a través del juego me llamó la atención, ¿no? Entonces, me gustaría mucho observar su clase. O usted me comentó en algún momento que se le dificultaba mucho impartir geografía. Deme la oportunidad de observar su clase de geografía. Prepare la clase de geografía de la próxima semana. Avisar de la visita permite ver el nivel máximo de ejecución didáctica que se posee. Es cuando nos llegan visitas y esas visitas nos avisaron. Ah, el próximo domingo vienen los primos, ¿qué hacemos? Pues ahora sí le damos una buena barrida a la casa, ¿verdad? Le damos una limpiadita a lo mejor más exagerada de lo normal. ¿Se acuerdan que así empezamos? Bueno, los que fuimos normalistas en alguna ocasión, de repente era planificar la clase, que nuestros maestros de la normal revisaban la planeación, te revisaban el material didáctico y por si eso fuera poco, el día que te tocaba dar tu clase en tu escuela de práctica, te caían tus maestros de la normal también. Y bueno, con todos los nervios y todo, no es que sea una clase falsa, pero bueno, le echamos todas las ganas ahí. Entonces yo creo que sería interesante también esa parte, ¿no? Hacer este tipo de visitas. Maestra, pues tengo inquietud, maestras de primero, que tengo inquietud, quiero ver cómo impartes, no sé, estás trabajando, ¿qué te gusta? Método silábico, a ver qué, o método de imágenes, quiero ver cómo impartes una nueva letra. ¿Cuándo trabajas esto? No, pues los lunes, profe. Pues el lunes a las 8, si me permites, te acompaño. Obviamente, la compañera de primero, pues va a preparar a lo mejor con mayor cuidado, meticulosidad, sus materiales, va a estar repasando cómo va a trabajar esa letra y también es muy válido, ¿no? Insisto, aquí lo dice, ya no para no ser tan repetitivo, ver el nivel máximo de ejecución didáctica que se posee. Entonces, depende de la intención de la misma, podríamos avisar o no avisar. Pero hace un rato mencionaba, ¿no? Que estas prácticas sean frecuentes, porque cuando no se realizan y de repente queremos llegar a implementar algo de esto, pues la primera sensación, yo creo que también hablo aquí hacia el compañero docente, pero también a los directores. Imagínense que como supervisión dijéramos, mañana le voy a hacer una visita de observación. Ah, chivos, eso yo ni siquiera sabía que existía. ¿Qué me va a observar? Quiero ver cómo trabaja en su espacio, en la dirección. Quiero ver cómo atiende a los padres de familia, la relación con los docentes, toda la organización que se tiene.
Bueno, si me estás avisando, también yo creo que nosotros como directores, entonces nos podríamos igual ahí a preparar, ¿no? El cómo va a ser esa recepción. Y de igual manera, si recibimos una visita sin ser avisados, pues bueno, se observa la cotidianidad del trabajo escolar en la dirección escolar. Formatos. Puede ser una bitácora, puede ser un guión de observación, pueden ser sin formatos o puede ser con formatos. Pero lo más importante, y bueno, aquí insisto, ¿no? Depende mucho de la intención. Yo como asesor metodológico, las primeras visitas me gusta hacerlas sin formatos. O sea, ir a la sorpresa, pasar al grupo, sentarme en un rinconcito y de repente entretenerme escribiendo y esto me ayuda de casi yo no observo, yo escucho porque si observo y me quedo con los brazos cruzados, observando a izquierda, derecha, la verdad sí espanto a veces a los niños o espanto hasta el propio compañero docente. Entonces, yo soy más de estar escuchando, me siento, empiezo a escribir ahí en mi bitácora, de repente alzo la mirada, pero trato de que como que yo en mis cosas, y en efecto, a los pocos minutos se olvidan en un buen porcentaje de mi presencia los niños y actúan con mayor naturalidad. Entonces, yo primeramente entro sin formatos y ya de repente si hay alguna situación, algún área de oportunidad, si le comento a la compañera docente, oye, ¿crees que yo tengo algunas dudas? ¿Te está funcionando esto? Y como les dije al principio, ¿no? Primero dale la oportunidad que te explique, no llegues diciendo, oye, está mal, ¿cómo se te ocurre dar la clase así? No, 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 oye, a ver, me llama la atención, cómo estás trabajando esta parte, ¿te está funcionando o por qué lo trabajas así? Y muchas veces de esa conversación, de esa plática, te aclaran muchas situaciones. En una siguiente visita, a lo mejor ya vamos a alguna situación muy específica. Yo, compañeros directores, como les he comentado en alguna ocasión, si a lo mejor ustedes ya establecieron ciertas acciones a partir del consejo técnico, este mes vamos a trabajar de manera muy fehaciente, muy insistente. Esta parte de comprensión lectora, pero en ciencias naturales y en historia. Es a lo que le vamos a dar mucho peso. Cómo el niño puede organizar la información de estas asignaturas utilizando resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos. Entonces, la utilización de estas herramientas para recolectar y clasificar información fue un acuerdo de consejo técnico. Entonces, en mi visita de observación a los grupos, es lo que quiero yo observar. Y entonces probablemente mi guión de observación deje de lado muchos otros aspectos que ya comenté hace un rato y se centre en aquellas cosas que quiero observar. Ujú. Entonces, pero así sea un guión de observación, una bitácora, puse esto al final que a mí se me hace muy importante, que ambas partes conozcan el propósito de la visita y los puntos a observar. Maestro David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, no te había visitado, estoy realizando aquí unas visitas. ¿Me permites observar tu clase? Es más, a veces les comento a los niños, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy el maestro David, soy asesor metodológico. Si me permiten, quisiera observar un poquito el desarrollo de la clase, ¿no? A veces le digo, ¿cómo participan ustedes? Y también le comento al maestro, ¿no? A veces no voy tanto a observar al maestro, sino voy a observar a los alumnos, lo que les mencioné, la dinámica, si son participativos, inclusive son de los que levantan la mano y hasta que el maestro les dé la participación hablan, o son de los que son muy espontáneos y de repente participan, ¿no? O sea, que ambas partes conozcan el propósito de la visita y yo creo que para esto sirven los consejos técnicos, porque es cuando nos podemos organizar y es cuando el director puede decir, compañeros maestros, pues a partir del siguiente mes comienzo mis visitas, voy a empezar con primeros y segundos y después de esa observación o dentro de esa observación voy no sé, a pasar con 5 niños para tomarles lectura. Ah, bueno, pues ya el maestro, el docente sabe a lo que va a ir el director y no caemos con de repente sorpresas o que nos estemos llenando la cabeza, chin, ¿y ahora de qué me habrán acusado? ¿O por qué que dicen el que nada debe, nada teme? Pero no es cierto, o sea, a cualquiera de nosotros que en nuestra área de trabajo tuviéramos de repente la visita y que alguien nos esté observando, no es tan sencillo. Alguna ocasión lo dijimos. Nosotros escogimos ser docentes porque nos gusta estar frente a los niños e impartir clases. Y cuando se dio esta situación de la pandemia y teníamos que dar nuestras clases en alguna plataforma como Zoom o como Meet, para muchos fue algo muy difícil de superar porque sabías que no solamente niños te estaban observando,
toda la familia, los primos, la abuelita, la mamá, todo el mundo estaba escuchando tu clase. Y pues nosotros no, por eso no me metí a dar clases en educación para adultos, ¿no? Por decir, o me fui a prepa. A mí me gustan más los niños de preescolar, de primaria. Hacia ellos me siento con mayor libertad. No sé si me explico, ¿no? Hay algunos de nosotros que somos hábiles para trabajar una junta con padres de familia y hay otros que no. O sea, con los niños nos desenvolvemos bien, pero trabajar con adultos es otro boleto, ¿no? Entonces, pues que ambas partes conozcan el propósito de la visita y los puntos a observar, será un ganar-ganar, será realmente algo muy positivo y que mejore mucho esa visita. Ah, gracias por su atención. Pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco muchísimo y espero que algunas de estas ideas les sean a ustedes de su interés. Muchísimas gracias y excelente consejo técnico el próximo viernes. Gracias.